Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofías de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Prepárate para la entrevista de Amílcar, un espacio donde te informarás, aprenderás y te divertirás. Amílcar Hernández te trae entrevistas con invitados de todos los ámbitos: estudiantes, docentes, periodistas y funcionarios públicos y privados. Conéctate a través de nuestra página web www.radioamigainternacional.com. Amigas y amigos de Radio Amiga Internacional, reciban un muy, pero muy cordial saludo y la bienvenida a la entrevista de Amílcar, aquí, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, en Radio Amiga, con unos súper, hiper, mega invitados. Este espacio es de ustedes. Cuando quieran venir, pues simplemente me llaman y vienen al estudio, los entrevistamos y compartimos la experiencia y el conocimiento. Esta es una hora para disfrutar, para recrearnos, para gozarla, pero también para aprender, porque nuestro capital humano, los estudiantes, han recibido a través de este espacio mucho, pero mucho aprendizaje. Por aquí han pasado profesores, estudiantes, académicos, periodistas, empresarios, dirigentes de uno y otro sector, y han compartido su vida, su aprendizaje, sus enseñanzas. Les han enseñado a los estudiantes cómo hacer una cosa o la otra, cómo se puede triunfar, cómo se puede salir del fracaso, cómo podemos ser mejores periodistas. Pero hoy nos convoca una situación muy particular. Estos días estamos celebrando todavía el Día del Periodista. El Día del Periodista, que tradicionalmente es el 9 de febrero de cada año. Día en que celebramos el nacimiento del papel periódico de Santa Fe de Bogotá. Día en que se reúnen todos los periodistas en sus diferentes emisoras, periódicos, digitales, no digitales, físicos y no físicos, televisión, etcétera, etcétera. También aquí en la Gran Colombia celebramos en grande. Celebramos en grande el Día del Periodista. Nos reunimos en el aula máxima, trajimos unos conferencistas de primera línea y eso fueron 2 horas, como les dije, un banquete del conocimiento. Un banquete del conocimiento que lo saborearon todos nuestros estudiantes que asistieron a ese evento. Profesores también, invitados especiales. Estuvimos compartiendo durante un par de horas esa situación del análisis del periodismo, del momento actual, de qué está pasando con los diferentes medios de comunicación, pero también de cómo ha sido la carrera de cada uno de los invitados que estuvieron desfilando por ese escenario durante este Día del Periodista. Como les dije al comienzo, pues aquí tengo como siempre 3 súper, hiper, mega invitados a la entrevista de Amílcar de hoy miércoles. Este programa hay que pasarlo muchas veces porque va a ser un programa que va a dejar mucho de qué hablar. Bueno, yo tengo 3 entrevistados, 3 invitados, 3 amigos, y yo no los voy a presentar, les voy a dar 1 minuto para que ellos mismos hagan una, pero súper, hiper, mega presentación, para que le cuenten a los oyentes, pero brevísimamente, quiénes son ellos, qué hacen, por qué están acá. Bueno, arranquemos por el doctor Fernando Ballesteros. Bueno, primero, muchas gracias a la academia, aquí a la Universidad La Gran Colombia, un campus del conocimiento y del saber, y con un nombre que es tan poderoso en estos días, cuando América Latina tiene que estar unida para crear, seguir construyendo y desarrollando su potencial como países de esta la América del Sur, de la América latinoamericana. Y decía que poderosa porque estamos en la Radio Amiga. La palabra que más se utiliza en América Latina es amiga, amigo. Entonces, pues muchas gracias por este gesto de amistad y de afectos, de respeto común por esta profesión, que ya estamos caminando ya en la 3ª década, cuando lo comentaba precisamente maestro Amílcar, como miembro usted de la Junta Directiva de la Universidad de la Gran Colombia, les comentaba cómo cuando estaba en la Facultad de Comunicación empecé a hacer el ejercicio periodístico porque el decano me dijo, tiene que ir a cubrir un evento que está pasando en la Plaza de Bolívar. Entonces yo me fui a hacer la tarea
y era el evento nada más y nada menos de la Gajes del oficio aquí. Así sí. estamos en vivo, pues entonces Claro. pasa todo esto. No, es válido. Y en directo, o sea, y real. Perdón. Que no es la IA, sino somos seres humanos los que estamos acá. Entonces decía que ese evento era nada más y nada menos que la firma de la Constitución de 1991. Entonces ahí nace uno tiene que un principio, mi principio fue ese marco constitucional, ese acuerdo social que hoy cumple más de ya también casi 3 décadas y que sin duda marcó para mi formación y para el propósito que me he trazado de vida como profesional, el camino, porque ¿qué encontramos allá en esta importante mesa de periodistas y comunicadores, locutores, académicos? ¿Qué encontramos? Que la Constitución pues, nos mostró que había una división administrativa, una nueva organización del Estado. Bueno, pero Fernando se me fue por las ramas, ¿no? Lleva 5 minutos y no ha comenzado a contarnos quién es Fernando Ballesteros. Bueno, pues soy como periodista, soy parte de esto que estoy contando, pero soy comunicador social, periodista, tengo una especialización en gerencia de proyectos informáticos en inteligencia artificial, he escrito cerca de 173 proyectos para las localidades en los planes de desarrollo local. He escrito proyectos y propuestas impresas, radiales y televisivas. Hemos construido más de 20 medios locales en formatos de tabloide, periódicos de tirajes de 2.000, 5.000 periódicos. Hemos creado emisoras comunitarias a través de sistemas de altoparlante en las plazas, en los espacios públicos o en los lugares donde las personas necesitan tener sus voces. Convertimos los sistemas parabólicos en programas de televisión para las comunidades y desde ahí pues dimos el gran salto con la Constitución del 91 y la construcción de la nueva ley de lo que se llamó finalmente la creación de los medios de comunicación pública. Se crearon los canales regionales. Yo en ese momento trabajaba con una organización que era el Grupo Trasandino de Comunicaciones S.A., que era la empresa que financiaba toda la importación de equipos de telecomunicación y de estudios, y yo era allí el gerente de comunicaciones. Una larga hoja de vida, me gastaría la hora con Fernando Muchas Ballesteros, gracias, porque además yo maestro. agregaría mucho desde que lo conozco, entonces tendría que hacerle todo el recorrido. De manera pues, Fernando, ¿qué hace hoy? Actualmente soy asesor del despacho de la señora canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, una migrante, una mujer, la primera colombiana latinoamericana, mujer en ocupar un escaño en la Eurodiputación de Europa en España. Como asesor del despacho trabajo en la formulación y estructuración en temas de comunicación estratégica, y lo que hice fue el año antepasado, a partir de un estudio de la especialización de gerencia de proyectos, hacer una investigación sobre la migración. De ello construí un paper que se lo presenté a la señora canciller cuando era vicecanciller y me invitó muy amablemente a diseñar un proyecto de comunicación que trascendiera un poco en términos de esta visión de lo que son los migrantes en el mundo, y que hoy articulamos desde Colombia Nos Une, que es el grupo interno de trabajo que felizmente, que es otra de las grandes experiencias que tengo, es que nos tocó en la creación del viceministerio de las migraciones y la defensa internacional de los migrantes en el mundo. Bueno, Fernando Ballesteros, el gran Fernando Ballesteros. Muchas gracias, bueno, maestro Amílcar. Colega y amigo, vamos a presentar, se va a presentar otro colega muy notorio, un colega que aprecio también mucho, que se llama José Gámez. José Gámez va a contar él mismo quién es José Gámez, de dónde arrancó y a dónde llegó, en 2 minutos. No, pues a Ballesteros le dio más tiempo, no hay protesta. Bueno, pues yo creo que el más veterano aquí es el suscrito, 50 años de labores en la parte, sobre todo editorial, donde nacimos entre la tinta y el papel, entre el ¿cómo es que se llamaba? Ahora se me fue la paloma, el linotipo, y ya pasamos a ser después diseñador gráfico, entramos al bogotano a hacer las páginas, a titular, a hacer primera página, centrales.
Después pasamos a varios medios nacionales, estuvimos hasta en la revista Alternativa, estuvimos, bueno, infinidad, y hacíamos trabajos de redacción, de diseño gráfico, de creatividad, nos tocaba todo, como en los viejos tiempos, con el bisturí, con el rapidógrafo, con el tiralíneas. Ahí nos defendimos. En los años 80 ingresamos a Caracol Televisión como creativo y redactor de los mejores avisos para la prensa y para los medios de comunicación de las dos cadenas de Caracol, ¿no? La cadena radial y la cadena cuando era programadora de televisión. Calle 19, 416 y calle 19, 448, que nos tocaba. Cuando la 19 no era una avenida doble. Sí, correcto. Entonces, de allí pasamos a Colombiana Televisión con mi gran jefe Ignacio Greifestein y seguimos con el proceso editorial, el plan B. Increíble, mi querido amiga, yo me ganaba, Danielito, le cuento que fue la historia más linda de mi vida de pasar a ganarse uno de 750 pesos, que era el salario mínimo, a ganarse 9.000 pesos. Imagínense llegar uno en el año 12 veces más. Claro, y pues cómo no iba a aplicar un plan B, pues sabiendo que trabajaba, venía del papel, pues empecé a hacer mi revista Las Gacetas de Colombia. Entonces ahí ya fundé mi empresa como Gacetas de Colombia, Plan B, porque uno tiene que pensar que en este medio, como en todo medio, no va a ser eterno. Uno tiene que pensar a futuro, que tiene que organizar de pronto un plan B, una platica extra. Entonces empecé a crear las publicaciones, Gacetas de Colombia, impresos, llegaron la nueva tecnología, ya saqué más de 40 publicaciones, hoy en día tenemos 600 publicaciones de diferentes áreas, ¿no? Realizadas a nivel nacional y parte internacional. Entonces hemos logrado en la parte editorial, en la parte de los impresos, no dejarlos acabar, porque el impreso, el papel, la tinta es lo más lindo que ha existido a través de la historia. Recordemos la Biblia, recordemos todas las grandes publicaciones que han salido, hasta las profecías de Nostradamus, hasta las pirámides, las profecías dramáticas de la Gran Pirámide, porque yo me basaba en eso e investigaba para hacer los crucigramas y al mismo tiempo para hacer el horóscopo en el diario El Bogotano y en el Espacio. ¿También hacía el horóscopo? Claro. Hacía los crucigramas. Un libro inmortal para aportar eso del periodismo, sin duda, de la revista de la National Geographic Society, ¿no? Sí, o las Real Dígeros, ¿no? Eso es una berraquera. Selecciones. Las selecciones. Y al mismo tiempo, pues entonces llegamos ya a la era de la tecnología, de la innovación, y entonces dije yo, ese nombre no se puede perder, Gacetas de Colombia. Continúa haciendo revistas, pero ya no en gran tiraje ni nada de esto, sino especializadas para diferentes áreas o municipios. Entonces dije, no puedo perder el nombre. Entonces me inventé, ideé los galardones Gacetas de Colombia, algo más que un premio, porque nosotros no buscamos concursar a la gente, sino investigamos su recorrido, su vida, y visibilizamos sus valores, porque en los premios casi siempre ganan los mismos con las mismas. Entonces dijimos, hagamos una cuestión heterogénea, algo diferente, algo para la gente que verdaderamente está detrás allá y que se friega por el bien del país. Entonces escogimos todas las áreas y sacamos la estatuilla de la bailarina del poder con la maestra Liliana Méndez, gran escultora nacional de trayectoria internacional, porque ha hecho muchas bienales y ha ganado muchas cosas. En Miami la acaban de declarar como la mejor artista plástica de Latinoamérica. Y entonces eso ya es un gran honor también. Entonces le digo yo a ella que por favor inventemos una estatuilla en homenaje a las personas que le hacen bien a la sociedad. Entonces yo, se la tengo, me dijo que es una bailarina. Entonces la bailarina, le dije, ¿por qué una bailarina? Sí, una bailarina de baile porque puede representar lo que hace un personaje bueno, que cualquier persona, sea mujer, sea hombre, puede demostrar lo que es como una bailarina. ¿Pero cómo así? Sí, porque tiene estabilidad, coordinación, ritmo, disciplina, bueno, infinidad de cosas que es verdadero, es un valor que tiene cada ser humano. Y además con la elevación de agradecimiento
hacia el Señor, por todo lo que la persona ha aprendido. Y dije, me pareció fantástico. Bueno, salimos el primer evento en el 2009 en el Club Militar, y fue fantástico, fueron todos. Comenzamos con mitad de periodistas y mitad empresarios, ¿tú sabes? Y hoy en día ya entregamos, son 50, ya no entregamos 17, 20, no, 50, porque entonces esto se creció. Ha sido tan el éxito porque es una motivación, es un estímulo. Estamos visibilizando los verdaderos valores, sin necesidad de ponernos a concursar, de que me echaron mi trabajo a la caneca, que me echaron mi trabajo, no me prestaron atención. No, la gente nos postula, nosotros vamos, investigamos, hacemos el filtro, sí, porque el papel aguanta todo, ¿no? Pero para creer hay que ver, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, hemos hecho ya una labor, ya van más de 500 personas galardonadas a través de 18 años. Este año cumplimos los 18 años, llevamos 5 años con el auspicio de la Universidad La Gran Colombia y gracias a todos los medios que manejan la universidad, sobre todo a Radio Amiga, Teleamiga y nada menos que la entrevista de Amílcar. Bueno, ese es José Gámez, del linotipo a la nube, es José Gámez. Ajá. Bueno, avanzamos porque en las presentaciones me va a tocar hacer 3 programas, porque ustedes no han visto presentaciones como estas. Bueno, vamos a nuestro tercer invitado, Daniel Rincón. Daniel Rincón tiene 30 segundos para presentarse. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a Radio Amiga, al maestro Amílcar Hernández y por supuesto a este gran equipo. Definitivamente yo nací comunicador, me gradué del colegio, estudié en la Pontificia Universidad Javeriana Comunicación Social y Periodismo, luego me especialicé en trabajo organizacional, luego me gané una beca para estudiar arte dramático, estudié en el canal RCN arte dramático, sentía que algo me faltaba, después me gané una beca en el antiguo Inravisión, Señal Colombia, para estudiar expresión oral y expresión corporal, estudié allá, luego estudié coach ontológico, empecé a trabajar en diferentes emisoras, La Voz de Bogotá, en Radio Super, en Caracol, en RCN, tuve un tiempo en Radio Net, actualmente estoy en Javerian Estéreo, en los 91.9 en FM, y simultáneamente empecé a trabajar en el mundo de la actuación y el periodismo, programas de entrevistas en el sofá con Daniel Rincón, lo hicimos durante mucho tiempo, el noticiero telematinal con nuestro amigo Gabriel Ortiz, ¿no? Bueno, estuvimos en diferentes sitios, radio, televisión, actualmente hago radio, televisión, dicto conferencias y soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. He participado en 22 series de televisión, 5 películas de cine, 9 cortometrajes, 9 emisoras, de toda la vida dedicado a eso, llevo 31 años y no he parado. ¿Cómo la vieron ustedes? 29 segundos en esa presentación. Wow. Tome agüita. Perfecta. No, excelente. No, es brillante. Una carrera espectacular. Claro. Una super carrera. Además que es un hombre que juega muy bien el polo. El único que jugará aquí en Colombia, porque yo no conozco mucha gente. ¿Juega polo? Sí. Además porque tiene un hijo atleta y una estrella en Europa, ¿no? El fútbol es muy entretenido, pero el polo pues involucra a los caballos y definitivamente pues es como una cercanía con los animales. Mi hijo es jugador profesional, acaba de jugar en Argentina y bueno, ya estuvo en Hungría jugando y representando también a Colombia, en París jugando polo y bueno. Es otro mundo, ¿no? Es otro universo. No lo sabían, ¿no? Como estamos entre periodistas, entonces voy a invitar a Fernando Ballesteros para que le haga una pregunta a José Gámez. Eso, güey. Ahí se llama el cazador casado. Muchas gracias por el honor y conocer sin duda ese talento que nos da una profesión y un oficio tan hermoso como es precisamente lo hacía en su exposición cuando se presentó en la Universidad de la Gran Colombia, en su ponencia. Nos hablaba de crear, de imaginarnos, de inventar. Pues qué mayor magia que cuando nosotros vemos el periódico, detrás de él hay una magia, ¿no? Porque es un papel en blanco y el linotipo y la organización de los tipos era letra a letra. Eran cuadros, recuerdo yo, de... Milimétricamente eran 3 milímetros cada uno. Exactamente, pero el componente era... ¿Qué metal era? Era puro
Hierro, ¿no? Hier- Hierro colado. Hierro pues, colado. Entonces, organizar cada letra. me Plomo acuerdo- era lo que usaba. Sí. Y plomo, sí, pues era el mismo acero. Lo vi por primera vez en el periódico. Pero no plomo el que estaban no, inventando ustedes, porque es que uno usa la No, palabra plomo. No, y además el plomo, que es el mayor contaminante de las aguas. Hay 400 municipios en Colombia impactados, infectados por plomo. Y está en el mundo, la carga de plomo en el agua está generando fenómenos como los cánceres en sus diferentes El mal que le dimensiones. hacía a uno los pulmones, precisamente nos tocaba con tapabocas para poder manipular cada... Entonces, para terminar la pregunta que nos deja como tarea aquí el profesor Amílcar en la cátedra de aquí de la Universidad de la Gran Colombia, es si uno logra llegar a hacer esa transición histórica desde el linotipo, pasar a la impresión gráfica digital y hoy a la virtual, que es esta que nos ofrecen los medios digitales y la inteligencia artificial, la IA, la inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde vamos, James, después de este paso desde el linotipo a la inteligencia artificial? Bueno, todos son prácticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, experiencias y el impreso para mí nunca acabará, porque el impreso quedará en una biblioteca. Yo creo que las nuevas tecnologías y todo lo que es digital ahora, yo cuando vendo, porque esto es un mercado común y corriente, y que uno para poder sostenerse tiene que vender, ¿no? Entonces, yo propongo siempre al cliente, le digo, no, pues yo le hago la publicación impresa y digital. Entonces ahí no hay pierde, porque uno tiene el producto tanto físico como en la web. Entonces, incluso le sirve a uno más como gancho de venta, porque a veces dicen, no, es que yo quiero que nadie se entere en la web. Y no importa, yo se lo entrego digital y usted verá si lo publica más adelante. Yo le entrego el físico y le dejo en una memoria o en un disquete o en una tera, le deja uno el archivo y la gente decide, porque hay gente que todavía no aguanta, no tolera de que existe la virtualidad. Entonces, para todo hay cliente, ¿no? Indudablemente, y Colombia, que es un país de regiones, hay sectores del país donde todavía no llega la tecnología digital, Correcto. ¿no? Entonces el papel impreso se vuelve un factor fundamental para consignar ideas, para imprimir proyectos, para desarrollar propuestas. De hecho, las políticas públicas tienen que estar escritas, ¿no? Correcto. Y yo le hago una aclaración. Dese de cuenta de que del impreso desapareció todo lo malo, lo mal hablado, el amarillismo, todo eso. Todo lo que se imprime ahora es de lujo, gente de calidad, hablar bien, visibilizar, mostrar las políticas públicas, mostrar los acuerdos, mostrar las sentencias. Eso queda en los anales de la historia de las bibliotecas. Claro. Bueno, Es que Daniel. una ley, si no está impresa en el papel oficial, pues no puede Claro, ser ley. no es legal. Así es. Doctor Daniel, ¿qué le pregunta a Fernando Ballesteros? Bueno, yo creo que a Fernando Ballesteros me gustaría que me dijera en una frase, ser internacional. Quiero que hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Muchas Primero gracias. al doctor Ballesteros, a mi querido José Gámez. Fernando, por supuesto, favor. Fernando, gracias, muy gentil. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué es ser internacional? En una frase. Ser internacional es ser periodista de hoy. Perfecto. José Gámez, una pregunta así puntual. En el papel, ¿qué queda? Queda realmente la historia, queda la verdad, queda lo escrito y lo escrito será historia. Maestro Amílcar Hernández, una vida de experiencias, una vida de momentos bonitos, difíciles, pero siempre adelante. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo en la vida de un periodista como usted? El tiempo es el mayor rigor que tenemos los periodistas, porque todo es contra el tiempo. Gracias, maestros. Bueno, y una pregunta para Daniel de nosotros. Dale, no, eso me gusta. Eso, Eso, es la dando y dinámica. recibiendo. Claro, porque es que a mí Eso cómo es me dando y dan. recibiendo. Es que aquí entre estos maestros uno... Daniel, el periodismo sin duda es el oficio más bello del mundo, decía Gabriel García Márquez. Sí. ¿Cómo lo definirías? Como la manera más interesante de no ser millonario, pero vivir como un millonario intelectual,
tiene uno la oportunidad de conocer un campeón deportivo sin practicar ningún deporte, tiene uno la oportunidad de sentarse con un premio Nobel sin saber escribir un párrafo, tener la oportunidad de sentarse de una persona que escriba perfecto. Es decir, es la manera más interesante, más apasionante de ser una persona del común al lado de los que brillan. Muchas gracias. Ahora para el maestro Milcar. Las preguntas van en todos los sentidos, maestro. Aquí es una mesa de redacción en tiempo real. Una tertulia. Un consejo de redacción en tiempo, en vivo y en directo, sin IA. Y es con la inteligencia. Maestro Milcar, sin duda, del periodismo escrito a la literatura, usted como escritor, ¿qué le falta a las facultades de comunicación para que entendamos que el periodismo va más allá de la farándula, va más allá de ser una persona pública, va más allá de ser un youtuber? Mayor rigor en la redacción y en la forma de hablar. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Eso. Bueno, primero que todo, empezando desde el máster, saludo, ¿cómo se llama el hombre máster? Juan. Así podría titular un libro. Daniel Ballesteros Hernández, ese es mi propósito, ya con 66 años, ese es mi propósito. Pero para todos, la vida es un libro. ¿Le escribiría a usted? ¿Cómo? ¿Si escribiría mi vida? Sí, claro, una vida llena de errores y de aciertos, afortunadamente, de caídas, de triunfos, de aplausos, de rechiflas, de momentos oscuros, una vida apasionante, como decía el poeta, confieso que he vivido porque ya no me mareo arriba ni me asusto abajo, ya lo he vivido todo. Listo, yo le imprimo, hágalo ver usted. Bueno, ya está, no perdí el tiempo. De Editores El Tiempo, toda mi vida está ahí, se llama No perdí el tiempo. El libro del maestro Amílcar. Exactamente, muy bien. Y 2 libros, y espero presentar el primero ahorita. No, pero yo hablo de su vida, Sí, de la vida. 2 libros que mi vida quiero llevarla a 2 libros. El primero es que es la primera política pública que formulé, que se llama Goles en Paz. Está Y es perdiendo una el tiempo. política pública que lleva ya 25 años. Y el segundo es una compilación que va a presentar en la Feria del Libro en abril, que es la compilación de los 183 proyectos que he escrito en Bogotá como políticas públicas. Si ve que lo impreso no desaparece. Bueno, yo entonces les tengo una pregunta. Bueno, ¿cuál es el momento más difícil de su ejercicio profesional hasta hoy, Fernando? Bueno, pues lo más difícil en el oficio, en el periodismo, en la comunicación social, es no rendirse. Es la continuidad, es la permanencia, es la persistencia, es en creer eso que tenemos en las emociones del corazón y que tenemos como ideas en la razón de la inteligencia, y que es un deber ser, que debemos dejar, decía el maestro Teodoro, una antorcha para las nuevas generaciones, una luz encendida. Bueno, ¿lo hice como cuitas de que le haya pasado a uno en el trasegar de la vida? Pues claro, yo tengo dos historias muy tristes que sufrí, que me dejaron impactado. Primero, cuando trabajando en el Bogotano, porque me tocaba cubrir las noticias amarillistas y todo esto. Primero, la toma del Palacio de Justicia. Por aquí tengo, incluso pasó una bala y rozó el cuerpo. Yo me tiré al piso, como todos. Y a los 8 días, lo de la tragedia de Armero, y veo un brazo así, balanceando la mano así que hacía, y entonces dije, debe ser alguien que está vivo, está pidiendo, y llego y lo cojo, y me quedo con el brazo. Eso es otra nota impactante que me ha sucedido en la vida, y que la llevo aquí. Eso la lleva a uno siempre en la mente, porque es algo impactante, algo diferente en la vida del ser humano. Entonces, pues, le queda a uno ahí ese mal, esa tristeza, algo que uno no pudo hacer, ni salvar a la persona y el otro haber fallecido. Y yo creo que el momento para mí más difícil fue cuando empezó la pandemia y siento que no me podía comunicar con nadie. Entonces digo, ¿qué hago? Entonces claro. me invento por Instagram, en vivo con Daniel Rincón, ya voy a cumplir 800 entrevistas en vivo, porque al no tener
la posibilidad de contactarme, de ver gente. Yo vivo solo en un apartamento. Yo creo que fue el primero. Sí, Yo fui el primer sí, entrevistado. Sí, Sí. creo que fue Vico Ruiz y después José. Creo que estaban ahí, José. Claro. Y empecé a entrevistar gente todos los días, Un de lunes éxito. a lunes, todos los días, entrevistando Un gente éxito. por Instagram. Un momento muy difícil de sentirse solo, de para qué vamos a hacer, de estar encerrado, no poder salir a cubrir una noticia, no poder tocar a la gente, abrazar. Y lo último que a mí me parece es este momento donde nos siguen metiendo en la cabeza que la radio se murió, que la televisión no existe, que los libros, que nadie lee un libro, que para qué... Las bibliotecas en Estados Unidos hay, de verdad, librerías llenas de CDs, de discos en acetato y de libros. Claro. Y hoy en día, de verdad, yo siempre invito a la gente en esta Navidad, en este Año Nuevo, en este cumpleaños, en esta celebración, hombre, no se ponga a regalar que una corbata, que una hueá de colonia, regale un radio, la radio vive. Pero también está el audiolibro. También, Claro, maestro, divino, El divino, podcast. A bellísimo. propósito de entrevistas, que dice Daniel, Dime. el personaje que ha entrevistado que lo tiene aquí. El Uy. personaje número 1. Tengo varios, tengo Valeriano Lanchas, el gran No me tenor. va a nombrar los 800 siempre. No, Valeriano Lanchas, bueno. ¿Perdón, quién? Valeriano Lanchas, el gran músico. Bueno, Tenor, ¿no? sí, el tenor, sí. El señor expresidente Andrés Pastrana, un tipo muy divertido, más allá si uno está de acuerdo con el señor Pastrana. ¿Es o muy no. divertido, Pastrana? Uy, a mí me parece entretenido, inteligente, divertido, tiene su cuento, me parece un tipo muy interesante. Ahí está. Son gustos, ¿no? Yo respeto todos los Dos gustos. personajes. Dos Dos personajes. Dos personajes. Bueno, O uno. yo pienso que el primero fue haberme encontrado que el periodismo me hiciera encontrar la representación de la guerra en Bogotá. Una entrevista que le dice, estaba haciendo un trabajo de investigación en la localidad 20 de Sumapaz y una señora me dijo, usted es periodista, ¿cierto? ¿Por qué no me entrevista? Le dije, con todo gusto, voy a terminar el trabajo y procedo. Cuando la fui a entrevistar, ella me empezó a narrar cómo una tragedia por la guerra la había acompañado. Lamentablemente en esta localidad fue asesinado su hijo, desmembrado. Ella tuvo que ir a recoger sus restos y finalmente el fallo fue en contra del ejército. Entonces esa fue una experiencia supremamente difícil, haber visto la guerra, haber conocido la guerra acá, porque siempre he escrito sobre la paz. Y la entrevista más interesante que he hecho, yo pienso que me gustó muchísimo, es con el maestro Ginás. Es su trabajo de investigación Maestro científica, me parece que es un aporte a la humanidad y es una forma de ver esos faros, de que los jóvenes viéramos la posibilidad de que cuando tenemos una idea, la perseguimos, se nos escapa, se nos evade, pero si seguimos persistiendo, finalmente la alcanzamos. Y ese fue el mensaje que Rodolfo recibí. Ginás, acaba de recibir un reconocimiento muy especial de la Universidad Nacional por haber donado un telescopio. Así es, y lo entrevisté casualmente para el noticiero de el Círculo de Periodistas de Bogotá cuando teníamos el canal de televisión. Maestro, ¿y usted? Falta ¿Y usted? José, ¿y usted? Pues, ¿A quién Le es? falta todavía el Falta doctor José. Gámez y ahorita me Sí. hacen las preguntas. Bueno, porque yo Entonces quiero ahora saber, me yo hacen quiero- preguntas a la lata. Yo tengo Bueno. muchas preguntas. Un personaje que tuve en el Congreso de la República que fue el paparazzi político, que hubo controversia precisamente porque ese lo hacíamos para los canales regionales y lo hacíamos con Rafael Poveda Televisión. Y entonces me encuentro a Petro recién destituido en el 2014 en el Congreso de la República y lo encontré. ¿Destituido Y- de la alcaldía mayor? Sí, cuando lo suspendieron. Ah, ya. Y entonces lo cogí haciendo paparazzi, imagínense. Y le cuento que el tipo tranquilo, alegre, como lo pueden ver ahí en el video, incluso en YouTube, el tipo le pregunto, ¿es verdad que a usted su esposa le puso 2 pilazos en la cabeza? Y dijo, no, eso es mentira. El hombre empezó a hablarme y se me fue por el otro lado. Se me fue por el lado de la recolección de las zorras. Ah, la conversión, La conversión me de pareció- las zorras en vehículos de 1 tonelada. Un cambio Me y una pareció dignificación fantástico, extraordinaria. fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hay veces nos enfrascamos no por lo que dice la gente, no. La gente tiene también sus cosas buenas. Y yo soy una persona imparcial, pero me pareció fantástico la salida del tipo. Y en la entrevista, ahí la pueden ver en YouTube,
el hombre fresco y tranquilo me contó toda su historia de su vida. Y incluso le pregunto, bueno, ¿y qué música le gusta? Y me dijo, que el porro. Le dije, ¿cuál de los porros? Y me dijo, que los dos porros. ¿Ah? El porro sabanero y el porro ahí lo dice. cubano. Bueno, son antes de cosas... ir a unos mensajes comerciales y someterme al rigor de estos tres reporteros, No, porque me va a decir que le vamos a preguntar, entonces no. pero quiero decirles, bueno, tres cosas. Yo conocí a Daniel hace mucho tiempo y Daniel tenía y atendía un negocio en la calle 99, Sí, arriba de la carrera 15. Sí, se llamaba Quilombo. Quilombo. ¿Cómo es ese cuento? Quilombo, sí, Quilombo. sabroso. Quilombo es una palabra que viene de Argentina, es una palabra que viene, pues se estudia con Q, nosotros lo escribíamos con K, que significa despelote. Se armó un quilombo y se armó un despelote. Mi socio Juan Pablo Osa y Carlos Arturo Gaitán, que venían de Argentina, su mamá era argentina, digo, hagamos un primer bar estilo karaoke. No karaoke, sino estilo karaoke. Entonces abrimos uno en la 98, arriba de la 15. ¿En qué año, perdón? 1990. Uy, Y a innovación. ese sitio iba del doctor Amílcar Hernández, Toda la Yamil crema Amar, nata de la sociedad. Samuel Moreno, Sammy iba mucho, Enrique Peñalosa, alguna vez teníamos que entrar a unas mesas, yo le dije, oye Enrique, ¿me ayuda a entrar? Claro, Daniel, con gusto. Y Muy ampliar querido. la puerta para que Ampliar entrara. la puerta porque es una locura. Y abrimos Quilombo Bogotá, Quilombo Chía, Quilombo Peñaliza, Quilombo Quito en Ecuador y Quilombo Parque la 93. No joda. 16 años dedicados a... era pasar a la gente a cantar, pero era muy divertido, iban todos los periodistas, bueno, Jaime Garzón estuvo 2 veces con Margarita Rosa, Cristian Toro, el publicista, iba mucho también, bueno, fue muchísima gente, Paula Turbay, María Mónica Urbina, bueno, mucha gente, y era un sitio donde la gente pasaba a cantar sin ser cantante, y no era para cantantes, y nadie sacaba guitarra, porque a veces alguien saca la guitarra, y como diría un amigo mío, se dañó la fiesta porque solamente se luce el que toca guitarra y el que canta bonito. Quilombo era para gente que cantábamos horrible, pero nos gustaba cantar. El maestro estuvo en varias ocasiones cantando. Y Horrible. bailando. No, sigue teniendo Pero una qué buena voz. memoria, 1990, maestro. Bueno, el Quilombo de Todavía no existía Daniel. el celular, ¿no? Para grabar. Todavía no Menos mal. El Quilombo de Daniel, eso está poniendo muy bueno. Estábamos muy Fernando cerca ahí. Ballesteros. Yo estaba en la 100 con 15, en la Gata Caliente, con Álvaro Detrás, Ruiz, la Fanny 100 con Mique 14. y el gordo Benjumea. Claro, la gata caliente. Claro. Esa, Haciendo allá. esa es historia. Bueno, Fernando Ballesteros, ¿por qué ha tenido tantos líos en el CPB? Bueno, el CPB sin duda es una organización que se construye desde la diferencia, desde las miradas, desde las experticias y los acumulados. Nos encontramos con un CPB que en el año 94, cuando yo intenté entrar por primera vez, exigían 7 años de experiencia. Entonces entré 7 años después. Y cuando uno piensa que una institución, o tiene uno como referente una institución para el periodismo tan importante, que uno va a construir y aprender también. Y para mí el CPB, siempre lo he dicho, es un alma mater, por las experiencias, por los acumulados. Y en términos de ello nos hemos encontrado con que el periodismo no puede estar circunscrito solamente a la experiencia que se tuvo, sino que es una experiencia de vida de hoy, de la actualidad, y que el periodismo se escribe también desde las políticas públicas, y que el periodismo hoy se escribe desde lo digital también, que el periodismo hoy también se escribe con la IA, que el periodismo hoy también se escribe con los youtubers, que el periodismo tiene muchas facetas de mostrarse, y que el hecho de que uno tenga una mirada diferente no te hace diferente al otro, sino que lo que hace es sumar un conocimiento, una suma de experiencias, pero especialmente una formación. Y yo siempre he sido muy pertinente respecto de la formación. Y para mí los principios y el respeto común son vitales. Y esto es algo muy importante que estamos tratando de que se consolide en el CPB. Después de construir el canal de televisión con el presidente del CPB, con nuestro compañero, se me va el nombre, director de televisión. Manuel Prado Mejía. Como estaba de presidente en el CPB, bueno, se me va el nombre en este momento. ¿Año? ¿Quién? ¿En qué año? Ese fue en el año 2018-2020. Construimos el canal de televisión. Entonces eso fue pues bastante difícil, fue un esfuerzo muy grande. En Teleamiga creamos el primer canal, el primer programa para Teleamiga del CPB. No se consolidó precisamente porque
hay tantas divergencias, tantas lecturas, no, eso lo hago yo, esto lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, no, esto lo podemos hacer entre todos. Igualmente pasó con el canal de televisión, se hicieron muchos acuerdos con las embajadas, con los consulados para llevar los contenidos allá. No se aprovecharon. Se hizo una gestión internacional para traer recursos y formación a los periodistas que obtuvieran los premios CPB. Ese esfuerzo académico e interdisciplinar con CIDESPAL se perdió, con organizaciones de prensa de México, con una articulación que hicimos en ese momento con el presidente César Mauricio Velázquez. Luego, posteriormente, con las últimas presidencias, la formulación de un proyecto en el marco del milenio de presidencia de la República para hacer una feria de periodistas, un encuentro de periodistas. Fue un trabajo de investigación y de trabajo muy fuerte que finalmente tampoco se consolidó con el CPB. Entonces todos los esfuerzos que se hacían con el CPB finalmente no se concretaban, y eso realmente generaba como unas lecturas como que usted quiere apropiarse del CPB, usted quiere dañarse del CPB, usted es el único que trae proyectos acá, o sea, y se convertía, cuando era un elemento para aportar, para enriquecer, para fortalecer la organización, se leía como algo como muy, muy riesgoso. El CPB, un gremio muy incluyente y deliberante. Incluyente y muy deliberante, pero no ahora con Fernando Ballesteros. A través de su historia siempre ha sido muy, pero muy deliberante. El CPB está cumpliendo 81 años, el CPB es el gremio más antiguo del periodismo en Colombia, y ahí estamos, vamos a seguir luchando por ese gremio. Claro, ya casi 3 décadas que nos conocemos, Amílcar. Muy bien. José Gámez, ¿por qué usted inició como paparazzi? ¿Cómo fue eso? En televisión sí, porque, a ver, es tan diverso el mundo del periodismo que hay alternativas para muchas cosas. Y entonces un día con Rafita Poveda, cerquita a Quilombo, estuvimos hablando de muchas cosas, y entonces me dijo: oiga, José, ¿usted por qué si ha trabajado todas esas cosas de peligro y todo eso? ¿Por qué no inventamos un personaje? Invéntese algo a él. Y entonces nos inventamos el paparazzi político. El paparazzi político lo invitamos como en el 2007, y ¿cómo nos les metíamos a los políticos? Entonces me inventé la palabra ¿cómo es el color de sus interiores? Increíble, y preguntarle eso a una dama o preguntarle entonces, ¿cómo así? Dije, sí, de sus interiores, de su corazón, de su alma. Entonces ahí ya descansaba el personaje, ¿sí? Entonces, y así. Entonces lo llevaba a uno, les preguntaba, bueno, incluso al Juan Manuel Galán, cuando propuso la legalización de la marihuana, me compré un tarrito de mermelada y le coloqué una etiqueta, le colocamos, ¿cómo fue? Bienvenido a la mermelada y marihuana. Entonces, en ese entonces, como se batían entre ellos mismos con la famosa mermelada, pues entonces, ¿qué opina de esta mermelada? Y eso fue me reí, pero al mismo tiempo fue una bronca, pero terrible, con la gente que admiraba la cuestión de legalizar la marihuana, y pues nosotros estábamos como en oposición, porque, o sea, como todo ha pasado de un mito, de una leyenda, ahora ha pasado a ser algo normal. Pero entonces, en esa época, todavía existía ese tabú, esa negación que tenían contra... Y así. Entonces, nos le metíamos a cada proyecto de ley que programaban, nos le metíamos. Que, por ejemplo, recordamos la época de Félix Salcedo Valdión, cuando las barcazas y todo estaba bien, entonces les impulsábamos nosotros a la senadora o representante: ¿a usted no le gustaría montar en una barcaza o tener una barcaza? No sabían qué era ni una barcaza. Bueno, el paparazzi José Gámez, estamos celebrando el Día del Periodista. Aquí en Radio Amiga, con 3 grandes amigos, con 3 grandes colegas. Pero él no contestó. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con el fogueo al cual me voy a someter de estos 3 grandes reporteros. Muchas gracias. www.radioamigainternacional.com
Ríete con nosotros cada día. En nuestra emisora, el humor es la clave para alegrar tu jornada. Olvídate del estrés, conéctate y déjanos hacerte sonreír, porque la vida es mejor con una buena dosis de risas. Te esperamos, Radio Amiga. Entra a un mundo donde las historias se convierten en verdaderos tesoros informativos. En la Universidad La Gran Colombia, el programa de comunicación social y periodismo es tu pasaporte a narrativas que inspiran, informan y transforman. ¡Te esperamos! Más información en www.ugc.edu.co. ¿Ya demostraste tus capacidades en el ámbito de la contaduría? Ven y amplía tus estudios al más alto nivel. Estudia maestría en contabilidad en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. Estás conectado con Radio Amiga. Estamos en Radio Amiga Internacional, estamos en la entrevista de Amílcar. Ustedes no se imaginan todo el relajo que hubo aquí en el corte de comerciales. Es que estando entre periodistas la cosa no es fácil. Yo me los traje acá, pero sin saber lo que venía después. De manera pues que... El volcán que estaba ¿cómo la ven, adentro? queridos oyentes? No, pregunto yo pregunto. no solamente cómo la ven, o cómo la escuchan, porque Radio Amiga Internacional no solamente se escucha como la radio hoy, toda la radio, pues se ve y se escucha, porque estamos en el portal, estamos en las redes sociales, de manera pues que Radio Amiga Internacional, como toda la radio en Colombia y en el mundo, se escucha y se ve. Aquí están todos pidiendo la mano. Voy yo por veteranía, un aspecto técnico de Radio Amiga. ¿Cómo la ve? ¿Tiene? Pues muy interesante. Ponga ¿no? orden aquí. Daniel, ¿Quién Radio pone orden Amiga con ese poco periodista? No, pero es Radio que Amiga y yo llevo más Teleamiga. tiempo, yo soy el más viejo, yo tengo derecho a preguntar por ser el más Radio viejo. Amiga y Teleamiga tiene la huella satelital más amplia del mundo, como Espectacular. frecuencias Sí, Me recuerda en mucho al satélite. doctor Galat. Claro. Lo respetaba Y al doctor mucho. Diego también. Por supuesto. Una eminencia. Bueno, entremos en materia. Upa. Bueno, doctor Amílcar Hernández, ¿usted por qué escribe a los presidentes y por qué como con ciertos guantes de seda no escribe lo que verdaderamente han sido los presidentes? Yo escribí un libro que se llama Los gobernantes, presidentes y mandatarios de Colombia. No quise hacer los mandamases, indudablemente. No quise hacer biografías. Una biografía más de un presidente, no. Ahí en ese libro lo que se encuentran son anécdotas, curiosidades, chismes sobre los mandatarios de Colombia, pero no solamente los mandatarios desde el Frente Nacional o desde el siglo pasado o antepasado, no, desde 1450, porque los primeros mandamases fueron los indígenas. Tengo una pregunta para el doctor Amílcar, y es, los tres mejores presidentes, no hablemos de política ni de partidos, que azul, que verde, que rojo, sino para usted, los tres primeros presidentes. Si me permite, yo por ejemplo siempre recordaré a Rafael Reyes, un presidente de 1906 a 1909 que cambió... ¿Así de viejo es usted ahora? No, pero es que hay que leer. Hay que leer historia, claro. Para usted, ¿cuáles son el top 3 de los mejores mandatarios de Colombia? Bueno, muy difícil poner el top 3 de los 3 mandatarios de Colombia, pero así de carrera, porque pues uno tiene que recorrer los 190 y pico presidentes, ahí ve buenos, malos, regulares. Pero yo, por ejemplo, sacaría un presidente, Alberto Lleras Camargo. ¿Le gustó? Okay. Le quedan 2 cupos. Deja así. José. Bueno, para mí, yo he tenido contacto verbal y de entrevistar, los he entrevistado a los últimos 4. A Álvaro Uribe, a Santos, precisamente a Gustavo Márquez. Petro y a Duque. Sí, al doctor Entonces, Duque. Sí. yo hago una comparación odiosa entre ellos. Se dan mucha varilla. Bueno, eso es normal en la política, es valedero siempre en esa área. Pero hablándolo en persona, veo que el trabajo más minucioso que se ha hecho en el país para la recuperación había sido la de Álvaro Uribe Vélez.
Okay. Entonces, para mí el concepto, pues, le reconozco su trabajo, mas no errores que cometió. Pero la pregunta era para Amílcar, entonces yo me permite aquí con el auspicio del maestro James, el rey del mercadeo, del marketing. Estimado Amílcar, los 10 pecados capitales del periodismo colombiano. Upa, 10 pecados capitales, nos toca hacer otro programa. No. Usted tiene la disertación suficiente para hacer. Del ejercicio del periodismo colombiano, ya lo dije anteriormente, falta más rigor. El tema de luchar contra la autocensura es un tema gravísimo en el periodismo colombiano. Nos falta escuchar más, nos falta leer más. Los periodistas necesitan leer más, tener más contexto, más profundidad. El periodista necesita hablar mejor. Ustedes lo escuchan en radio y en televisión, el vocablo, el castellano que utilizamos se está degenerando. Entonces yo diría que, para no demorarme más, esos son unos vicios que hay que comenzar a superar. Sí, yo creo que yo agregaría, si me lo permiten, con la venia de ustedes, y es certificar la información. Hay que tener mucho cuidado, mucho rigor con las fake news. ¿Y con qué objetivo? Porque estamos, que tembló en Bruselas, que tembló. ¿Usted verificó? No, que tembló en Bruselas, ahí salió en las redes. La mitad de las cosas que salen en las redes no son ciertas. Claro, y la mitad de las cosas que salen en las redes tienen una distorsión de quién lo dice, por qué lo dice y para qué lo dice. Claro. Entonces, que hay unos que se han escachado hablándolo entre comillas, y hay mucha gente que verdaderamente lo ha retomado, pero lo ha, ¿cómo es que llama esto? Lo ha rectificado. Entonces hay gente que tiene que rectificarlo, y tiene que ser de inmediato. Hay que tener cuidado con eso. Porque hay veces la dejan así a la deriva y... ¿Sí? Sin duda, ya que tocaste, Daniel, y trajiste a la mesa, esta mesa de redacción periodística que suma más de 200 años o más. de historia, es decir que el mayor problema de las redes sociales, diría yo, es la ausencia del periodista. ¿Por qué? Porque el periodista no se puede circunscribir solamente a los grandes medios. Hoy el gran medio son las redes. Hoy los grandes medios y la gran audiencia son las redes sociales. Y ahí lo que tenemos es ausencia de periodismo. Entonces sí que es importante trabajar en eso. Pero además de eso, el periodismo no se puede circunscribir solamente a los hechos cotidianos, en términos de la noticia, por supuesto que no la vamos a dejar al lado, pero hay unos elementos en la noticia hoy que son muy vitales, y son los estados, las naciones. Lo político no solamente en términos de la veeduría que hacemos nosotros, y hay un término que no me gusta, que no me acomodo, que utilizan mucho los norteamericanos en términos de que el periodismo es el perro guardián del Estado. Sí, pero es que también existen las políticas públicas y no sabemos la riqueza que hay en las políticas públicas. Es una fuente de información valiosísima. Un relajo terrible. Mire, faltan 10 minutos para terminar este programa y vamos a tener preguntas rápidas, respuestas cortas como salgan y quien quiera hacerlas. Listo, yo comienzo con el doctor Amílcar. Rápidamente, ¿el amor para usted qué es? ¿Qué es el amor? ¿Dónde lo encontró? El amor es la familia. José Gámez, ¿la familia viene siendo quién en su vida? ¿Quién es su familia? Pues ese es como el que maneja el títere. Uno se siente el títere porque sabe que tiene que manejarse con la familia, porque todo parte de la familia. Si uno no tiene familia, no tiene nada. Mi querido amigo Fernando, definitivamente hay medios que son títeres, que son manejados desde el poder. Pues hoy podemos hablar que los medios de comunicación están inscritos en 2 líneas. Una línea que es el periodismo comercial, que es el que parece que está preponderando, ¿no? En el cual los intereses económicos priman por encima de la objetividad, de la imparcialidad, del equilibrio informativo, de esa visión que aprendimos en la academia. Y está el otro periodismo, este periodismo que habla desde los valores, desde los principios, desde el respeto, desde el derecho, pero especialmente de la defensa a la vida, y en la vida la defensa de la paz. Siguiente pregunta. ¿Cómo van a celebrar? El viernes 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, y se va a celebrar en la Universidad Conrad Lorenz, va a haber en el auditorio Sonia Fajardo Forero, va a haber un conversatorio. ¿Hacia dónde va la radio? Están muy invitados, desafíos y oportunidades, están muy invitados para que estén allá. Humberto Rodríguez, el Gato, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, va a estar liderando este proceso. Dígame en una frase, doctor Amílcar, para usted la radio, ¿qué es? Esta va para los 3. Okay. La radio, ¿qué es? Y su primer recuerdo de radio, pero así cortiquitico.
La radio es donde se palpita la noticia. ¿Y su primer recuerdo de radio? Radio Santa Fe. Aquí y en todas partes. Radio 1070. Santa Fe. También. José. Pasión. La radio es pasión y amor por un trabajo espiritual y mental. Y fui asistente de dirección del señor Jairo Pulgarén en 1992. Aquí y en todas partes. Radio Santa Fe. De la familia 1070. Bernal. Doña Lulú. La primera experiencia de radio, la universitaria. La universidad fue un campo de formación en la radio bellísima para mí. ¿Y para usted la radio es? Para mí la radio es la posibilidad de construir un lenguaje común. Doctora Amílcar, ¿a quién le gustaría entrevistar vivo o muerto? ¿A Simón Bolívar? ¿A Beethoven? ¿A quién le gustaría entrevistar vivo o muerto? ¿Nacional o internacional? Que yo le dijera, tiene la oportunidad ya de entrevistar, lo traigo dentro de 8 días. ¿A quién? Uy, a Juan Pablo I. Juan Pablo I. Ok, perfecto. José. Es mi propósito y es mi anhelo. Donald Trump. Donald Trump. El Che Guevara. Un revolucionario, una transformación. Que según lo que acaban de investigar, nunca fue médico, fue enfermero. Pero, Claro. ahí. Pero pregunta a todo el mundo. Bueno, ahora preguntamos. yo voy a preguntar. ¿Está de Pregunta y acuerdo? contrapregunta. Para todos tres. A ver. ¿Está de acuerdo con los nombramientos a las personas sin título? Sí, las personas sin título pueden ser nombradas mientras tanto demuestren habilidades y competencias. No estoy de acuerdo. Hay que prepararse antes de arriesgarse. El país merece mucho más respeto. Si uno tiene que, si va a dirigir una cocina en un restaurante, tiene que saber cómo mezclar las cosas, cómo cocinar, cómo se hace un buen ajiaco, en lugar de ponerse a probar. Pues la formación es un acumulado de experticias y de conocimientos, ¿cierto? Que se elevan a la formación académica, intelectual. Ojalá pudiéramos combinar las dos, que sería el equilibrio perfecto. Es que dice que la práctica es el maestro. Entonces, ¿en qué quedamos ahí? ¿Es mejor la práctica o la teoría? Ambas, la mezcla. Buena. Práctica sin De teoría y acuerdo. teoría sin práctica, no. De acuerdo con el doctor Amílcar. La sabiduría es la práctica y la experiencia. ¿Cómo se hace el periodismo, en la región o en el aula? El periodismo tiene que ser aprendida en el aula para hacerla en las regiones. Se hace en la emoción, en el hacer partícipe al señor celador, a la señora que sirve los tintos, al señor presidente. Sin duda tenemos que descentralizar aún el periodismo, tenemos que forjar ese camino que han hecho los periodistas en los municipios, en las regiones, en la Colombia profunda, en la Colombia de los territorios nacionales, en la Colombia insular. Mi última, ¿en qué medio de comunicación mundial le gustaría trabajar a usted? CNN. CNN. Daniel, ¿qué medio de comunicación mundial le gustaría trabajar? Él dijo CNN. Radio Amiga. Bueno. Bien. En mi proyecto que vengo construyendo hace 17 años, el Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, con un medio que se llama Clúster Televisión, Prensa, Sí. Radio y Medios de Comunicación Digital. Bueno, como les dije, se está acabando el tiempo. Y yo quiero una pregunta también muy breve, rápidamente, porque me queda muy poquito tiempo para cada uno de ellos. Es una pregunta de cajón, pero hay que hacerla porque es que este programa va dirigido a los estudiantes, aunque este programa lo escucha cualquier persona que lo pueda sintonizar en cualquiera de las distintas plataformas, en Bogotá, Colombia y el mundo, porque estamos llegando a todos lados. Yo quiero que cada uno le dé con todo el corazón un consejo a estos muchachos que van a ser periodistas y comunicadores sociales. Bueno, yo diría, con la venia de la mesa, la primera recomendación, y es la que yo hago cuando tengo la oportunidad de dictar la cátedra, es: todos los seres humanos traemos un mensaje en nuestro ADN, un mensaje que queremos dejar como una llama, como una antorcha. Hay que perseguir esa llama, y esa llama hay que todos los días alimentarla. Si es periodismo escrito, si es periodismo radial, si es periodismo visual, fotografía, video, multimedia. Si tenemos ese gusto por eso, dediquémonos solamente a eso. Y el transcurso del tiempo nos dará la razón. Yo soy la experiencia de esa persistencia con la construcción del periodismo, la comunicación social en las políticas públicas, con una política pública como Goles en Paz. Bueno, yo lo que le digo a los honorables alumnos
primero que todo, suelten del celular un tricito, entrevístense con la mamá, con el tío, con el primo, que ahí empieza el periodismo. Al menos tengan un contacto visual y verbal oral. Y al mismo tiempo, decirles a ellos mismos que salgan, así sea el pueblito más cercano, tomen una foto, hablen con el campesino, hablen con las personas y difundan lo que es la práctica hace el maestro. ¿Cómo? Me faltas tú. Sí, no, yo pienso que se den la oportunidad. Yo tengo un programa en Javerian Estéreo y llegan muchos muchachos de comunicación y no nos digamos mentiras, muchos llegan con cara larga como, ay, un programa de radio, ¿qué es esto? Y salen diciendo, Dios mío, esto es magia. Como yo les digo, yo hago cine en radio. La gente, cuando los muchachos se les da la oportunidad, usted, amigo estudiante, usted que está entrando a la universidad, aquí a la Gran Colombia, usted que oye Radio Amiga, dése la oportunidad de ir a una emisora, dése la oportunidad de hacer un libreto, dése la oportunidad de programar una música, de poner un tema, recibir una llamada, y verá que esto es en serio, esto es magia, magia pura, y usted se va a dar cuenta que si hace radio, televisión y redes, usted se va a enganchar. 20 segundos para la última pregunta. No, en aras de la democracia me falta preguntar a mí, ¿no? Pero ya estamos sobre el tiempo. Pero una pregunta muy puntual. Sí. En términos del periodismo objetivo, imparcial e inteligente, ¿cuál es la pregunta que no se le ha hecho al presidente Gustavo Petro? ¿Pasa? ¿Por qué gobierna mal? Uy, ¿es capaz de dormir? ¿Le gusta la rumba? Bueno, la última pregunta. ¿Cómo? ¿Sabe? La que yo haría es, ¿la paz es posible en Colombia? Bueno, muy bien. Ese es el sentir y el pulso de los periodistas. Pero, una pregunta, pero de 30 segundos, sí, de verdad. Sí. Es, como periodista, ¿qué haría usted hoy por Colombia? Como periodista, ¿qué haría por Colombia? Tener la oportunidad de ir a diferentes regiones, pero sin el sesgo que todo lo que es el pueblo es bueno y todo lo que es la oligarquía y el empresariado es malo. Hay gente del empresariado, de la oligarquía muy buena, como hay gente del pueblo muy mala. Es decir, rompamos esa brecha de distinción social para la información. Entonces, si es del pueblo, es buena la información, pero si es de un empresario, pésimo. No, rompamos eso y unámonos todos, hagamos una gran Colombia, como esta universidad, la gran Colombia, unidos en las diferencias. Colombia, lo único que le falta para información es que nosotros mismos vayamos a cada sitio donde hay un baluarte, donde hay una persona que vale mucho. En cada sitio de la geografía nacional hay un líder y ese líder tenemos que exaltarlo y enaltecerlo. Bueno. Mi respuesta, lo que le falta al periodismo es volver a la academia, a la imparcialidad, a la objetividad, al equilibrio informativo. Se acabó el tiempo. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la escucharon? 3 super reporteros aquí en una lucha infernal por buscar las respuestas. No es nada fácil. 4 y una mesa de director muy fuerte. Sí, porque se está destruyendo usted. No, trancarlos fue muy difícil, la verdad, tengo que confesarlo, trancarlos. Pues es que queda más, si quiere hagámosles 4 horas más. Trancarlos y sirven para 4 horas una semana. Muchas gracias a Teleamiga, claro Radio Amiga, a Amílcar. Muy agradecidos por Radio Amiga con la universidad, muy gentiles. Amigas y amigos, muchas gracias por escucharnos, por tenernos. A Juan también muchas gracias. Bueno, gracias. Se acabó el tiempo, amigos. Acuérdense, próximo miércoles, 11 de la mañana, nuevamente en la entrevista de Amílcar con un súper, hiper, mega invitado. Hasta entonces. Radio Amiga. Esto fue la entrevista de Amílcar. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio de conversación, aprendizaje y entretenimiento. No olvides que nos encontramos todos los miércoles a las 11 de la mañana, siempre con nuevos invitados y temas de interés general. Síguenos en nuestras redes sociales como @radioamigacol y en nuestra página web www.radioamigainternacional.com.